El Madrid prepara un gran movimiento en el mercado de fichajes. Carlos Baleba se ha convertido en uno de esos nombres que no aparecen por casualidad en la agenda del Real Madrid. Cuando el club empieza a analizar a un futbolista con calma, sin ruido mediático excesivo, es porque hay algo que encaja en la visión de futuro. Y como madridista, como alguien que ha visto pasar generaciones enteras de centrocampistas históricos por el Santiago Bernabéu, tengo clarísimo que la preocupación del club por reforzar el centro del campo no solo es lógica, sino absolutamente necesaria. El Real Madrid está mirando más allá del presente inmediato. No se trata solo de competir esta temporada o la siguiente, sino de construir un equipo que domine Europa durante la próxima década. Y ahí, el centro del campo vuelve a ser la clave de todo. El madridismo lo sabe bien. Los grandes ciclos del club siempre han tenido un mediocentro que marcaba el ritmo, que ordenaba, que imponía respeto y que hacía mejores a los demás. Sin ese faro, el equipo puede tener talento, velocidad y gol, pero le falta alma en los partidos grandes. En los despachos del Bernabéu hay una convicción muy clara de cara a 2026. Hará falta un mediocentro que sostenga al equipo en los momentos calientes, cuando el partido se rompe, cuando el rival aprieta y cuando la Champions se decide por detalles. No es una intuición, es una lección aprendida a lo largo de la historia del club. El Real Madrid nunca ha sido solo un equipo de estrellas ofensivas, sino una máquina perfectamente equilibrada, y ese equilibrio nace en la sala de máquinas. Por eso el club lleva meses rastreando el mercado con lupa. No hablamos de fichar por fichar ni de caer en modas pasajeras. Se buscan perfiles concretos, futbolistas que encajen con la identidad del Real Madrid, personalidad, físico, inteligencia táctica y capacidad para asumir responsabilidad en escenarios de máxima presión. Y ahí es donde aparece el nombre de Carlos Baleba. Desde mi punto de vista como aficionado blanco, es positivo que el club estudie este tipo de perfiles. Baleba no es un nombre mediático, no vende camisetas por sí solo, pero representa ese tipo de jugador que muchas veces solo se valora de verdad cuando no está. Es un mediocentro de corte defensivo, fuerte, disciplinado, capaz de cubrir mucho campo y de dar equilibrio a todo el bloque. En una plantilla llena de talento ofensivo, ese tipo de futbolista es oro puro. El Real Madrid viene de perder referentes históricos en el centro del campo. Jugadores que no solo jugaban bien, sino que mandaban, ordenaban y entendían el juego como pocos. Recuperar esa jerarquía no es sencillo, y menos aún en un mercado inflacionado donde cualquier jugador que destaca mínimamente en la Premier League alcanza cifras desorbitadas. Aún así, el club no ha dejado de analizar opciones, y eso habla muy bien de la planificación. Según se ha ido comentando, Vitina sigue siendo el perfil que más gusta internamente, y no me sorprende. Es un futbolista con calidad, con criterio y con personalidad para asumir galones. Pero que Baleba esté en la lista demuestra que el Real Madrid no se cierra a una sola idea. La dirección deportiva explora escenarios, compara perfiles y estudia el mercado internacional con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que busca. El crecimiento de Carlos Baleba en el Brighton no ha pasado desapercibido. La Premier League es una liga exigente, física, intensa, y destacar ahí siendo tan joven no es poca cosa. Baleba ha demostrado personalidad, capacidad de adaptación y una madurez impropia de su edad. No es casualidad que varios clubes importantes lo tengan en el radar. Cuando un mediocentro defensivo empieza a llamar la atención en Inglaterra, es porque hace muchas cosas bien, aunque no siempre salgan en los resúmenes. Como madridista, valoro mucho que el club observe este tipo de jugadores antes de que exploten definitivamente. El Real Madrid siempre ha sabido anticiparse al mercado cuando ha hecho bien las cosas. No siempre se trata de fichar al jugador más famoso, sino al que encaja mejor en el proyecto. Y Baleba, en términos de físico, disciplina y lectura táctica, encaja en varios de los requisitos que el club necesita para el futuro. Eso sí, también hay que ser realistas y exigentes, porque estamos hablando del Real Madrid. Aquí no basta con ser bueno, hay que ser determinante. El mediocentro que llegue en los próximos años no solo tendrá que recuperar balones y cubrir espacios, sino también imponer respeto en Europa, entender los tempos del partido y liderar en noches grandes. Esa es la vara de medir, y no se puede rebajar. Por eso este debate es tan interesante para el madridismo. ¿Debe el Real Madrid apostar por un perfil como el de Baleba? ¿Es el tipo de jugador que puede crecer hasta convertirse en un pilar del equipo? ¿O debería el club buscar un futbolista más hecho, con mayor peso inmediato? Estas preguntas son las que enriquecen la conversación entre aficionados y demuestran que el club está vivo, pensando siempre en el mañana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Real Madrid necesita un mediocentro defensivo puro para el futuro? ¿Te gusta el perfil de Carlos Baleba o prefieres otro tipo de jugador para la sala de máquinas? Déjalo en los comentarios, porque el debate es necesario y el madridismo siempre tiene algo que decir.
Si te está gustando este análisis desde la perspectiva de un aficionado del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión, que eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido madridista de calidad. Cuando analizamos a Carlos Baleba desde el punto de vista puramente futbolístico, es imposible no reconocer que estamos ante un mediocentro con unas condiciones físicas que llaman mucho la atención. En un fútbol cada vez más intenso, más rápido y más exigente en lo físico, Baleba encaja perfectamente en ese molde moderno de centrocampista capaz de abarcar grandes espacios y sostener al equipo sin necesidad de ayudas constantes. Y como madridista, valoro mucho ese tipo de jugador, porque el Real Madrid siempre ha sabido competir mejor cuando domina el centro del campo desde el músculo y la inteligencia. Baleba es, ante todo, un pivote defensivo. Un futbolista acostumbrado a jugar como mediocentro único, protegiendo la espalda de los interiores y actuando como primer muro frente a las transiciones rivales. Su zancada es poderosa, su capacidad para corregir errores es notable y su lectura de los espacios le permite llegar a muchos balones que otros centrocampistas ni siquiera olfatean. En la Premier League, donde los partidos se rompen con facilidad, eso no es un detalle menor, es una virtud de enorme valor. En la recuperación destaca especialmente. Baleba es agresivo cuando tiene que serlo, pero no desordenado. Sabe temporizar, sabe cuándo ir al suelo y cuándo aguantar la posición. Esa disciplina táctica es algo que el Real Madrid valora muchísimo, porque no todos los jugadores jóvenes la tienen. Muchos mediocentros con físico acaban siendo caóticos, pero Baleba demuestra que entiende el juego desde una perspectiva colectiva, pensando más en el equipo que en la acción individual. En la presión tras pérdida también cumple con nota. Es rápido para reaccionar, tiene energía para repetir esfuerzos y no se esconde cuando el partido se vuelve incómodo. Ese tipo de carácter es fundamental para jugar en el Real Madrid, donde no todos los partidos se ganan desde la superioridad, sino muchas veces desde la resistencia, el oficio y la personalidad. El Bernabéu ha visto a muchos jugadores talentosos fracasar por no saber sufrir, y Baleba, al menos en ese aspecto, parece tener la mentalidad adecuada. Ahora bien, también hay que decir las cosas como son, porque el madridismo no vive de ilusiones vacías. Carlos Baleba no es un mediocentro creativo ni un organizador puro. No es ese jugador que baja a recibir entre centrales, levanta la cabeza y te ordena el partido con un solo pase. Su juego es más sencillo, más funcional. Distribuye con criterio, sí, pero sin asumir grandes riesgos. Juega fácil, prioriza la seguridad y evita pérdidas innecesarias. Para algunos eso puede parecer limitado, pero para otros es exactamente lo que necesita un equipo lleno de talento ofensivo. Desde mi punto de vista como aficionado blanco, ese perfil tiene sentido siempre y cuando esté bien acompañado. El Real Madrid no necesita que su mediocentro defensivo sea el cerebro absoluto del equipo, pero sí que entienda cuándo acelerar y cuándo frenar. Baleba, por ahora, cumple más en la faceta de frenar que en la de acelerar. Eso no es un defecto en sí mismo, pero sí marca su rol dentro de un sistema. Por edad, su margen de mejora es enorme. Y esto es clave. Baleba todavía tiene mucho por aprender, tanto a nivel táctico como técnico. Con el contexto adecuado, con entrenadores de primer nivel y rodeado de futbolistas que entienden el juego como pocos, podría dar un salto importante. El Real Madrid es, históricamente, un club que ha sabido pulir talentos jóvenes y convertirlos en futbolistas dominantes. Pero también es un club donde no hay tiempo para procesos eternos. Aquí aparece la gran pregunta que nos hacemos muchos madridistas. ¿Está el Real Madrid en condiciones de apostar por un mediocentro aún en desarrollo para un rol tan delicado? Porque no estamos hablando de un extremo o un delantero que pueda ir entrando poco a poco. El mediocentro es una posición crítica. Un error ahí se paga caro, especialmente en Champions. Y el Real Madrid no perdona errores cuando el objetivo es levantar títulos. Comparándolo con otros perfiles que se han vinculado al club, Baleba representa una opción más física y defensiva. Vitina, por ejemplo, es más organizador, más creativo, más fino con el balón. Son perfiles distintos, y eso demuestra que el Real Madrid todavía está definiendo qué tipo de mediocentro quiere para el futuro. ¿Un cerebro puro? ¿Un ancla defensiva? ¿O un perfil híbrido que combine ambas cosas? Esa decisión marcará el rumbo del equipo durante años. Personalmente, creo que el Real Madrid necesita control además de músculo. En los partidos grandes, cuando el rival te presiona alto y te quiere quitar el balón, tener a alguien que sepa esconderlo, moverlo y enfriar el partido es vital. Baleba todavía no es ese jugador. Puede llegar a serlo, pero hoy por hoy su principal valor está en el equilibrio y la recuperación. Eso no quita que su perfil sea interesante y que el club haga bien en seguir su evolución. No todos los fichajes tienen que ser inmediatos. A veces observar, esperar y actuar en el momento justo es la mejor estrategia.
El Real Madrid ha ganado muchas Champions siendo paciente y eligiendo bien cuándo y a quién fichar. Y ahora vuelvo a lanzarte la pregunta, madridista. ¿Te convence un mediocentro como Baleba para el futuro del Real Madrid? ¿Crees que el equipo necesita más físico o más control en el centro del campo? Quiero leerte en los comentarios, porque este debate es clave para entender hacia dónde va el club. Si estás disfrutando este análisis desde la perspectiva de un aficionado del Real Madrid, suscríbete, deja tu like y comenta, porque tu apoyo es fundamental para seguir hablando de nuestro club con pasión y criterio. Llegamos al punto más delicado y probablemente, más importante de todo este debate. El precio. Porque en el Real Madrid, por muy bueno que sea un jugador o por mucho potencial que tenga, el coste de una operación nunca es un detalle secundario. Y en el caso de Carlos Baleba, aquí es donde muchos madridistas coincidimos en que el club está actuando con cabeza fría y con una madurez que se agradece. El problema del posible fichaje de Baleba no es su rendimiento ni su proyección. El problema es que el Brighton no tiene ninguna necesidad de vender. Es un club saneado, cómodo en la Premier League y acostumbrado a sacar el máximo beneficio de sus activos. Y eso se traduce en una tasación que ronda cifras cercanas a los 90 millones de euros. Una cantidad que, siendo sinceros, suena completamente fuera de contexto para un futbolista que aún está en proceso de consolidación. En Inglaterra este tipo de cifras se manejan con más naturalidad. Clubes como Liverpool o Tottenham pueden lanzarse a ese tipo de operaciones sin que suponga un trauma estructural. Pero el Real Madrid no funciona así, ni debe hacerlo. El club blanco ha construido su grandeza reciente sobre una política muy clara: no entrar en subastas irracionales ni pagar precios inflados por jugadores que todavía no han demostrado ser decisivos al máximo nivel europeo. Como madridista, me siento orgulloso de esa filosofía. Porque el Real Madrid no necesita demostrar poder económico a base de chequera. Necesita demostrar inteligencia, planificación y respeto por su historia. Pagar casi 100 millones por un mediocentro defensivo que aún no es determinante sería una contradicción con todo lo que el club ha venido haciendo bien en los últimos años. Además, hay que poner el precio en perspectiva. Por ese dinero, el Real Madrid puede aspirar a perfiles mucho más completos, futbolistas con mayor impacto inmediato o incluso reforzar varias posiciones clave. La inversión debe ser proporcional al rol que el jugador va a tener y al nivel de certeza que ofrece. Y en el caso de Baleba, por muy prometedor que sea, esa certeza todavía no es total. La directiva lo entiende perfectamente. Por eso, aunque el nombre de Carlos Baleba ha sido estudiado, analizado y valorado, no se ha convertido en una prioridad real. El club considera que pagar esa cantidad por un perfil aún en desarrollo no encaja en su hoja de ruta. Y sinceramente, creo que es la decisión correcta. El Real Madrid no está para experimentos caros. La planificación del club pasa por encontrar un mediocentro que eleve el nivel competitivo en la Liga y en Europa desde el primer día. Un jugador que no solo aporte músculo, sino también control, liderazgo y capacidad para mandar en los partidos grandes. Porque el Real Madrid no compite para participar, compite para ganar, y eso exige futbolistas con personalidad contrastada. Eso no significa que Baleba quede descartado para siempre. El fútbol es dinámico y las situaciones cambian rápido. Si su evolución continúa, si mejora su juego con balón y si el mercado se ajusta, el escenario podría ser distinto en el futuro. El Real Madrid siempre observa, siempre analiza y nunca pierde de vista a los talentos emergentes. Pero observar no significa actuar a cualquier precio. El club también es consciente de que la Premier League suele inflar los valores de mercado de forma artificial. Y entrar en ese juego sería un error estratégico. El Real Madrid ha demostrado que se puede competir y ganar en Europa sin seguir las reglas del mercado inglés. La clave está en elegir bien, no en gastar más. Como aficionado, prefiero un Real Madrid paciente, selectivo y coherente antes que un club impulsivo que se deja llevar por la presión externa. El mediocentro que llegue en los próximos años debe ser un fichaje meditado, casi quirúrgico. Un jugador que marque una era, no una apuesta con demasiadas incógnitas económicas. Por eso, aunque Carlos Baleba es un futbolista interesante, potente y con futuro, el Real Madrid hace bien en mantener distancia mientras el precio sea desorbitado. El club busca un nuevo cerebro para su centro del campo, alguien que ordene, lidere y haga mejores a los demás. Y si ese jugador cuesta caro, al menos debe ofrecer garantías absolutas. Ahora te lanzo la última pregunta, madridista. ¿Crees que el Real Madrid debería hacer un esfuerzo económico por un perfil como Baleba? ¿O estás de acuerdo en que el club debe esperar y buscar alternativas más completas? Quiero leer tu opinión, porque este tipo de decisiones definen el futuro del equipo. Si te ha gustado este análisis completo desde el corazón del madridismo, suscríbete, deja tu like y comenta,
Porque tu apoyo es clave para seguir debatiendo con pasión, criterio y orgullo blanco sobre el mejor club del mundo.